Bueno, pues en primer lugar agradecer al público asistente esta tarde pues, a este nuevo evento de Cartagena Piensa. Hoy tenemos la charla de Víctor Martínez Pacheco, la impresión 3D como cambio de modelo de producción y consumo. José Luis Serrano, al final no he cambiado el nombre, en este caso soy miembro del grupo promotor, representante de la UPCT en Cartagena Piensa. Hoy estoy por las dos partes, aunque realmente mi papel principal es el de moderador y representante del grupo promotor en la charla de esta tarde. Bueno, tengo que agradecer, además del público que nos acompañáis esta tarde, pues al ponente Víctor Martínez Pacheco y también a Patricia, que es compañera y profesora de la Escuela de Arquitectura, que va a ser la que lo presente desde un punto de vista más técnico. Bueno, algunas explicaciones técnicas que había comenzado antes. Es un acto online que se está grabando y que próximamente pues, tendréis acceso publicado en los canales de YouTube de Cartagena Piensa. Alguna cosa más es lo que ya os comenté, por si alguien se incorporó después, que veo que sigue entrando gente, la posibilidad de interactuar a través del chat y de las preguntas en el menú que tenéis abajo del todo. Están pues, en el centro prácticamente de la pantalla y en un PC, que es donde estoy yo, en el móvil y en la tablet quizá las tenéis que buscar un poco más, pero bueno, seguro que las tenéis en el centro de 5 opciones que tenemos, pues las dos más centrales. Bueno, hablar un poco de Cartagena Piensa, que represento hoy, pues es una iniciativa de gestión cultural y participación, es mixta. Hay un grupo promotor donde está representada la ciudadanía de una forma bastante amplia y cuenta pues con el soporte de la administración y pues en este caso imprescindible soporte del Ayuntamiento de Cartagena a través de la Concejalía de Cultura. Bueno, Cartagena Piensa es un programa que se viene desarrollando, no es nuevo porque llevamos ya 5 años, siendo esta pues la número 13 de las programaciones trimestrales que se vienen haciendo, con lo cual un bagaje interesante que, bueno, pues no deja de sorprendernos porque sigue siendo referente en otras ciudades que contactan con el grupo promotor para ver cómo pueden trasladar una iniciativa de este tipo a sus ciudades. ¿Cuál es el objetivo de Cartagena Piensa? Bueno, pues para los que ya nos seguís desde hace tiempo, pues sabéis que hay ese punto de incorporar la divulgación científica y una reflexión filosófica a la programación cultural del municipio. Y bueno, pues en este caso la programación cultural, en esta edición 13 es la primera vez que es íntegramente online, donde nos ha supuesto pues un esfuerzo de adaptación a la nueva situación que estamos sobrellevando en todos los ámbitos, ¿no? En este caso pues tiene una parte positiva y una parte negativa, pues empezando la negativa, que se pierde ese calor del público y esos debates que tanto nos gusta llevar a cabo en distintos espacios. Pero bueno, hay una cosa que sí que estamos consiguiendo esta vez, no es el caso de hoy, que jugamos casi en casa, no tanto en casa con Víctor, porque creo que está en Habanilla, pero sí es cierto que nos está permitiendo incorporar ponentes internacionales que hubiera sido impensable de otra manera que estuviesen en nuestro programa presencial en el LUCI, con lo cual, bueno, pues es la primera vez que va íntegramente online, la edición 13, a la que le estamos sacando el mejor provecho posible y creo que realmente ha quedado un programa bastante completo y acertado. Algunas cosas más que me gustaría destacar, pues es la variedad de actos, de públicos, de temas y el carácter descentralizado que se pretende en este programa de Cartagena Piensa, y también pues la colaboración de otras instituciones o asociaciones como son pues, la Universidad de Murcia, la Facultad de Filosofía de esta universidad, también la Universidad Politécnica de Cartagena con la Unidad de Cultura Científica a la que yo pertenezco, y pues asociaciones de vecinos, trabajamos con los barrios, las bibliotecas municipales, la red de Cartagena, en fin, no es un asunto cerrado porque Cartagena Piensa pues, está abierta a la participación y a las sugerencias de particulares o de cualquier tipo de asociación. Simplemente terminar, pues que podéis seguirnos también en la web cartagenapiensa.es y en las redes sociales. Y ya pues llegando un poco más al acto de hoy, simplemente comentaros que bueno, pues es un tema de interés, como os comentaba antes, la impresión 3D como cambio de modelo de producción y consumo. Respecto al ponente va a hablar algo más Patricia, mi compañera, que es la que lo conoce más y lo va a presentar técnicamente, pero yo sí quisiera resaltar, como Cartagena Piensa, pues en este caso mi alegría y mi orgullo doble por ser yo también profesor de la UPCT, de que no solo tengamos ponentes de alto nivel a nivel internacional, sino que se dé oportunidad a jóvenes voces, como es el caso de Víctor, para empezar a
a dar sus primeros pasos profesionales, que no son primeros en su caso porque él lleva mucho tiempo haciendo cosas, pero sí que es un ponente más novel que otros que hemos tenido en este mismo cartel que él ha compartido. Creo que es una oportunidad importante y creo que enriquece también el programa de Cartagena Piensa. El caso de Víctor, solo comentar que él, cuando era estudiante en la UPCT, no hace tanto tiempo, pues ha sido un participante activo en nuestro programa de Cartagena Piensa con las bibliotecas municipales, donde se hacían talleres de tecnología. Y bueno, pues en este caso da el salto de estar ahí en la trinchera de los talleres en Los Dolores o en tantos otros sitios a ya estar como ponente y como profesional que es ahora mismo. Bueno, tendría que presentar ahora también a Patricia, que es mi compañera y es la que va a introducir a Víctor de forma más adecuada y más completa que yo. Y bueno, pues Patricia Reus es doctora arquitecta, es profesora de proyectos arquitectónicos en la Escuela de Arquitectura y además es socia fundadora junto con el compañero Jaume Blancafort del estudio Blancafort Reus Arquitectura. La obra de Patricia se ha visto reconocida en varios certámenes de prestigio internacional, como es la Bienal de Venecia, el Premio Internacional de Architectural Review para arquitectos emergentes, el Premio de Arquitectura Española o Premios FAD o AHAC, también la Bienal de Arquitectura Española, entre otros. Patricia participa pues, desde su profesión en la elaboración de proyectos arquitectónicos con una amplia gama. Aquí la tenemos, la estábamos Perdona, me estaba Patricia. escuchando la radio. Te estaba presentando y bien, pues bueno, luego nos hablas algo más si quieres, pero en principio, bueno, pues estaba diciendo que abarcáis desde el diseño de muebles, exposiciones, concepción espacial, vivienda pública, privada, equipamientos y bueno, pues quizá el terreno común a todo lo que hacéis en el estudio sería el entusiasmo, la proximidad a clientes y a la ciudadanía y pues la autoexigencia que tenéis en los trabajos que hacéis. Y bueno, pues en la escuela, ya en la UPCT, pues trabaja en diferentes programas de investigación donde exploráis pues, la relación entre la forma construida y la vida cotidiana, desde la ciudad de los 15 minutos a coreografías de lo doméstico. Así que pues un placer para mí compartir esta tarde con Patricia y con los participantes, que ya sois muchos, casi 50, que estáis por ahí esperando a ver qué nos cuenta Víctor esta tarde. Bueno, nada más por mi parte, simplemente deciros que está esa posibilidad cuando Víctor acabe, aunque nos insistió que también en cualquier momento, de participar a través del chat y tanto Patricia como yo, pues le haremos llegar vuestras cuestiones para que hagamos una especie de debate. Así que bueno, os dejo con Patricia que va a hablar algo más en concreto de Víctor. Todo tuyo, Patricia. Muy bien, muchas gracias, José Luis, por la presentación. Yo voy a empezar, antes de las presentaciones, por dos agradecimientos importantes. El primero es así, vamos a empezar fuerte, el primero es a Cartagena Piensa por existir. Creo que se ha convertido, cuando has dicho que solo llevabais 5 años, me ha parecido poco. O sea, para mí me da la sensación, la impronta sobre mí es mucho mayor, ¿no? Y es que eso es un oasis de pensamiento que nos ayuda a construirnos como ciudadanos y bueno, quería aprovechar la oportunidad. En alguna otra ocasión he tenido el privilegio de presentar a algún ponente y participar y creo que nunca había agradecido a Cartagena Piensa que exista y ahora me apetecía, me ha apetecido mucho. El otro agradecimiento es para Víctor por haberme pedido que le presentara, ¿no? Se lo agradezco porque, bueno, es un motivo para mí, es un motivo de alegría, ¿no? Como tú ya, José Luis, has comentado, pues eso, Víctor es una persona joven, pero que va dejando, ¿no?, una impronta importante y como profesora suya, pues me llena de alegría ser testigo, ¿no?, de su camino y de lo brillante que lo sigue haciendo, ¿no? Fue brillante como alumno de primero y ahora ya como profesional pues tiene luz propia, ¿no? Entonces, no sé, es que me acordaba esta Navidad, mis hijos acabaran el primer trimestre del instituto, yo les animé
a comunicarse con sus maestros del colegio y decirles lo bien que les había ido, ¿no? Y me conmovió mucho las respuestas de esos maestros, ¿no? que estaban eso, como hinchados de orgullo. Y a mí un poco después me llamó Víctor para, oye, ¿me presentarías en esto? Y sentí lo mismo, ¿no? Como maestra, como profesora, sentí lo mismo. O sea que muchas gracias, Víctor, por haber pensado en mí para esto, porque ha sido una píldora de alegría, ¿no? En estos días tristes y grises que vivimos. Y además me consta, porque lo he comentado y así casi como en un programa de la tele, un reality, te lo voy a lanzar aquí en directo, me consta que a otros profesores también, a otros profesores tuyos como María Mestre, como Ricardo García Baño, como Félix Santiuste, también les llena de orgullo y alegría saber que estás esta noche aquí y que tienen muchas cosas que contarnos, ¿no? Y bien, pasados a los agradecimientos, vamos a presentar aquí a nuestro ponente, a Víctor Martínez Pacheco, que como también anunciaba José Luis, pues casi que su presentación, las presentaciones suelen ser una retrospectiva, ¿no? Como ha hecho José Luis conmigo. ¿Qué has hecho, no? Víctor ha hecho muchas cosas, pero ya avanzó que a mí me parece que va a ser aún mucho más importante su presentación prospectiva, es decir, qué es lo que va a ser capaz de hacer en todo el tiempo que le queda, que lo que ya ha hecho, que es mucho, ¿no? Ha sido un alumno brillante que ha dejado impronta no solo en sus profesores del grado que ha estudiado, sino como podéis ver, como habéis podido comprobar, en la universidad. Hasta se ha comprometido con toda serie de acciones, ¿no? De la universidad, tanto a nivel social, de voluntariado, como a nivel de divulgación. Este es Víctor, allá donde se necesite una persona con ímpetu, está él. Aparte de haber estudiado un grado, también ha hecho el máster en Ciencia y Tecnología Avanzada de la Edificación, y para mí una de las cuestiones que más me interesan de su recorrido o del punto en el que está ahora es que está aunando muchos intereses, ¿no? O sea, estudia un máster en Ciencia y Tecnología Avanzada de la Edificación y es capaz de aunarlo con sus intereses humanitarios y más sociales, ¿no? Y en eso, ahora supongo que nos explicará más en su intervención, y en eso anda ahora, ¿no? En aunar la innovación tecnológica con los compromisos, ¿no? Con los compromisos como persona, como ciudadano, con el mundo, con el planeta. Pero además Víctor es como muchas más cosas. Esta mañana compartiendo con compañeros, profesores suyos, pues esta circunstancia, ¿no? de su participación en Cartagena Piensa, hacíamos un listado pero además pilota aeroplanos, ¿no? Y además toca el piano, y además es fotógrafo, y además es maker, y además es músico, y además, bueno, pues eso, una persona extraordinaria, ¿no? Y ese es Víctor. Solo para acabar, también quería contar una anécdota que yo no sé, Víctor, si alguna vez te la he comentado. Yo creo que sí, porque para mí es algo que tengo así, de estos capítulos que te marcan, ¿no? En tu vida como profesor, ¿no? Y es cómo viví o cómo yo he vivido tu evolución que te tuve de alumno en primero, y es que recuerdo como si fuera ayer que entraste con una maqueta enorme en el despacho para hacer una tutoría, porque los profesores parecía como que no acabábamos de entender el valor de tu trabajo, y yo recuerdo la sensación de, Dios mío, ¿cómo ayudo a este chico? Porque la maqueta era incomprensible, era desmesurada, había toda la energía de los primeros pasos que se dan con mucho ímpetu, pero no sabes muy bien hacia dónde te llevan, ¿no? Y unos años después volvimos a coincidir, además en un año muy bonito, con muy poquitos alumnos, y volvimos a coincidir, yo creo que ya era cuarto de carrera, o tercero o cuarto, yo creo que era cuarto, y volviste a aparecer con una maqueta, esta vez
controlada, una maqueta que servía para muchas cosas y que servía para muchas personas, que la utilizábamos, ¿no? Todos los compañeros para hablar sobre los proyectos de cada uno. No era tu maqueta, era la maqueta de la clase, que además se plegaba y venía a clase como muy bien empaquetada y luego se desplegaba y se convertía en un artefacto alucinante, ¿no? Pues esa es la perspectiva de Víctor, ¿no? Que tiene mucho por evolucionar, que es una persona muy joven, con mucha capacidad, con mucho entusiasmo y bueno, y hoy viene a Cartagena Piensa por primera vez. Y te cedo la palabra, Víctor. ¿Ahora? ¿No? ¿Se oye eco? Es que yo no oigo nada. Ahora se oye bien y sin eco. ¿Sí? Qué maravilla. No te oigo, Patricia, no. Y si nos envía, o no sé si alguien de Cartagena Piensa tiene la presentación y la podemos ir pasando, o sea, compartir otra pantalla. Sí, estoy compartiendo. No la he compartido, pero bueno, da igual. Se te oye muy bien, que de todos modos, se te oye fenomenal ahora. Esta es una buena opción, ¿eh? Yo estoy compartiendo. Venga. Pues perfecto. ¿Hemos dado con el plan B? Sí, hemos dado con el plan B después de una hora probando planes. Vamos a retomar, venga. Muy bien. Pues muchas gracias por esperar por aquí, que estáis casi todos los que habéis acudido y venga, retomamos, estábamos. No sé si vale la pena que vayas un poco atrás o cuentes por encima la experiencia colaborativa y nos quedamos en el calzoncillo, donde ya nos habías dejado. Al ejercicio del calzoncillo, pero bueno, un poco como resumen, me gustaría destacar... Sí, espera un segundo, Víctor. Sí. Es que creo que estás visualizando, claro, porque tú tenías tus notas, pero ahora lo vemos todos. Que está visualizando el modo moderador. Vale, guay. Vale, perfecto. Pues cambiamos... A ver, es que como es todo igual, pantalla 2, ¿no? ¿Es esta? Ahora, perfecto. Vale, guay. Vale, perfecto. Este pico de aquí es lo que comentaba antes, que era el único descenso notable que ha habido en las emisiones de CO2 en el mundo. Y eso es a causa de algo malo, que es el coronavirus, algo malo, que es el confinamiento, pero como resultado produjo que todos nos quedáramos en casa o que todos disminuyéramos el uso del coche. También un poco coincidió con el momento de las desescaladas, de los cambios de fases, y nos encontramos con esta imagen, ¿no? que es de una aplicación para saber cuánto es 1 kilómetro a partir de tu casa, que era una situación en la que muchos no sabíamos hasta dónde podíamos llegar o no. Esto también nos invitó a que descubriéramos el comercio local, que redescubriéramos nuestro barrio, que empezáramos a hacer vida en un mundo que pensábamos que estaba más allá de nuestro coche, ¿no? Y no, y en realidad tenemos un microcosmos en nuestra cercanía que hemos descubierto gracias a esta situación, al comercio local, ¿no? Y como siguiente punto está el ejemplo, ¿no? de la centralización absoluta de la producción, como es el caso de las viseras, ¿no? Que las viseras, que nos pusiéramos a fabricar viseras de repente, unos cuantos, no fue más que un accidente debido a que se paralizó totalmente un sistema de producción en el que todos confiábamos, del que todos dependíamos. De repente se cayó porque todo se detuvo en el mundo, y sin embargo eso seguía haciendo falta, y además de una forma no previsible y que no la imaginábamos, porque nunca nos habíamos enfrentado a algo así. Eso hizo que un montón de personas individuales, personas que tienen una impresora en casa o simplemente ganas de aportar, se juntaran a través de foros, a través de internet, a través de... fueran formando grupos para intentar colaborar en cambiar esa situación, para intentar cambiar el hecho de que no hubiese ninguna forma de abastecer con material sanitario a las personas de primera línea contra esa todavía incipiente pandemia.
Todas las personas que colaboraban eran voluntarios, se fueron sumando más voluntarios, se fueron haciendo donaciones, empezó a colaborar, el Servicio Murciano de Salud colaboraba directamente con el movimiento, por supuesto la universidad hacía de coordinación, era un movimiento internacional, era un movimiento global, pero de producción descentralizada. Y yo creo que eso fue lo mejor de todo, lo más positivo de todo fue que ese tipo de movimientos, que ese tipo de respuestas, es todo ese altruismo de todas esas personas, de esos miles de personas que estuvieron colaborando para hacer eso, que estuvieran ahí. Es decir, había gente que prácticamente no dormía, que hacía quedadas con más personas para enseñar cómo rascar minutos para poder producir más material usando sus propios materiales, ¿no? Y todo para producir algo que en un momento determinado nunca hizo falta, ¿no? Que eran pues viseras y el impacto enorme que eso creímos que tenía en la pandemia, y por eso decidimos poner toda la apuesta en un sistema que no era un sistema de producción hasta en ese momento. Nunca la impresión 3D doméstica hubiese sido un sistema de producción sustitutivo de un sistema de producción centralizado. Eso también nos hace un poco plantearnos de dónde vienen las cosas, si el hecho de que las viseras vengan de China o las mascarillas vengan de China, o que unas vengan de Alemania o unas vacunas vengan de algún sitio. Sí, al final ese tipo de cosas no es cuestionar tampoco la economía global, es cuestionarnos un poco si realmente hace falta que traigamos las cosas de tan sumamente lejos, que seamos tan poco dependientes de lo que necesitamos, y qué impacto tendría si en vez de hacerlo así nos lo autofabricáramos, ¿no? Pero como no voy a entrar todavía en vender la impresión 3D, no me estáis diciendo nada, así que supongo que ya se me oye un poco mejor, o que os habéis dicho todo. Entro en lo que he llamado el ejercicio del calzoncillo, por ejemplo. Me interesa saber ahora si con esto, bueno, otra cosa buena que tiene el COVID es que, aunque no estemos presencialmente, hemos entrado en una nueva modalidad de que si no fuera por estos fallos de la era digital, que no deberían existir ya, estaríamos totalmente cómodos, cada uno en nuestra casa, viendo esta charla. Y yo pues me imagino que estaréis en vuestro sofá, en vuestra habitación, en la cama, en la cocina, en el baño. Al final estamos en un ambiente totalmente diferente al que hubiese sido posible, ni mejor ni peor, diferente en una situación que no sea la que estamos viviendo. Eso nos abre la puerta también un poco a plantearnos qué estamos haciendo con lo que nos rodea. Incluso en casa, que es nuestra zona de confort, sabemos lo que nos rodea. Imagino que estaréis en una silla o en el sofá, que estaréis tocando una mesa, que estaréis tocando un libro, el móvil, el portátil, que tendréis, espero, ropa puesta, calzoncillos o calcetines. Al final tenéis una serie de cosas que están tocándoos a vosotros. Y mi pregunta es, como reflexión, ¿sabéis de dónde vienen esas cosas? ¿Os habéis cuestionado de dónde se han fabricado las cosas que os están tocando a vosotros ahora mismo? Si yo tuviera que pasar, voy a hacerlo de hecho, voy a pasaros una encuesta al chat. El ayuntamiento no sé si está despidiendo la charla. A ver. Voy a pasar una encuesta por el chat. Bueno, Jesús dice Made in China. Bien. No hace falta que miréis la etiqueta, ¿vale? Pero bueno, si la tenéis que mirar, ya es... Vale. Si la tenéis que mirar, ya es malo. Os he pasado por el chat, por favor, ir respondiendo. Es una encuesta para que podáis responder cómo de lejos se han fabricado vuestros calcetines, si es que lleváis, ¿no? Vale, esto como... No sé cómo verlo. Bueno, sí.
Ha respondido una persona. Sé que soy más activo, se me ha entendido mal al principio, pero ahora seguro que hay alguien más que pueda responder. ¿No sale en el chat? Ah, vale. Digo, uff, qué bajón, no me está respondiendo nadie. Preguntas, no. Chat, es que hay muchos chats aquí, ¿eh? Chat, porque estaba escribiendo, vale. Perdón. Ya está. He mandado la encuesta al chat general. Madre mía, esto es la era digital. He mandado la encuesta a todos y os tiene que aparecer una, pues eso, una encuesta donde os pregunta a cuántos kilómetros de ti se han fabricado tus calcetines. Los calcetines que además son la cosa más, no sé, a mí me cuesta mucho pensar en mirar el detalle del calcetín, ¿no? Es algo tan secundario que es que a veces ni te lo ponen, ¿no? En la ropa. Bueno, llevamos un 58% de ni idea y supongo que el 33% de más de 1000 kilómetros es porque supone que de China, ¿no? Yo ya hablamos de por ahí. Vale, pues sí, estoy respondiendo bastantes, un 56, un 33. Me alegro de que todos llevéis calcetines. Os dais cuenta que no he preguntado por si lleváis pijama, ¿no? Otra de las ventajas que tiene una charla de este tipo. Bueno, creo que es bastante orientativo de que no nos importa de dónde vienen las cosas. No lo digo como algo despectivo, no nos importa. ¿Me oís? Vale, es que me han llamado. Vale, pues ¿esto por qué? ¿Vale? Es que como estoy con el móvil, me llaman y se fastidia un poco el invento. Voy a volver a compartir la pantalla, ¿vale? Este ejercicio de arranque, esta encuesta, en realidad lo único que intento demostraros es que necesitamos conocernos. Necesitamos conocernos mucho y replantearnos todo lo que estamos haciendo mal o todo lo que estamos haciendo para saber qué es lo que tenemos que cambiar. No podemos lanzarnos a combatir el cambio climático, a combatir las situaciones de desigualdad. No podemos lanzarnos absolutamente a nada sin replantearnos al principio qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cuáles son nuestros hábitos, ¿no? Por eso abordar nuestros procesos, abordar sobre qué hay que actuar para al final tener a poder abordar un cambio de paradigma, ¿no? Eso nos lleva yo creo que lo más importante, el mayor consenso que hemos tenido como sociedad, que es el concepto de economía circular. Yo imagino que en este punto todos sabéis de qué va el tema de la economía circular y un poco qué es lo que tenemos que hacer para ello, pero si no os importa voy a hacer una breve introducción con un diagrama de la ONU que es bastante explicativo, que nosotros para un sistema económico como el que tenemos necesitamos extraer recursos, producirlos, o sea, transformarlos y demás, utilizarlos o mueren o simplemente se desechan, ¿no? Lo que intentamos es que ese objeto poligonal abierto cada día sea más circular, es decir, tenga menos pérdidas y y nunca termine de acabar en un extremo. Es decir, minimizar minimizar el impacto de la extracción, minimizar el impacto de la producción y minimizar al máximo los residuos generados por esa producción, ¿no? Al final, la economía circular es hacia donde todos apuntamos, todas las economías, todas las industrias del mundo apuntan hacia ahí, y es verdad que tenemos que focalizarnos en reducir
en reducir esos problemas de no haber entendido bien que no todo es ilimitado, ni todo puedo tirarlo en el momento en que deja de ser útil o dejo de quererlo o sacan un iPhone nuevo. Y eso, la forma de medir cómo de bien lo estamos haciendo, ¿no? Hemos cogido como esa moneda que es las emisiones de CO2, que más o menos nos dan un poco la estimación de cómo lo estamos haciendo. Los medidores actuales para medir el impacto ambiental que generan nuestros procesos es la huella de carbono. Y la huella de carbono, pues, bueno, en la economía circular influye muchísimo porque si disminuimos también si cambiamos la forma en la que fabricamos, pues bueno, pues acabamos disminuyendo también la huella de carbono y el impacto ambiental asociado, ¿no? Este gráfico es un poco el intento que hemos tenido como sociedad de ir disminuyendo paulatinamente las emisiones de nuestra industria asociadas a la huella de carbono. Quizás a costa de descentralizar, y esta descentralización sí que es interesante en nuestra producción en otros países, a lo mejor en vías de desarrollo. Pero bueno, hemos hablado de que cuando terminamos de usar las cosas, las tiramos, ¿no? Que es como lo más anticircular que existe. Y para hablar de durabilidad en nuestra economía, creo que los bienes de consumo que nos rodean tienen todos una vida útil que todos sabemos que es muy limitada. El ejemplo de la bombilla creo que es bastante notable, ¿no? Todo lo que compramos presuponemos que se tiene que romper, presuponemos que tiene una vida máxima. Hasta los edificios, nosotros los arquitectos, cuando diseñamos los edificios, los diseñamos con fecha de caducidad, literalmente. Entonces, vivimos en una economía que el planteamiento es absolutamente lineal. Y no significa que las cosas no tengan que morir, significa que tenemos que prever en qué momento vamos a tener que renovarlo, en qué momento vamos a tener que intervenir para prolongar su vida o en qué momento tenemos que transformarlo, el upcycling, ¿no? el convertirlo en otra cosa para que en ningún momento se salga del circuito, porque podemos revalorizarlo. Por hablar un poco del señor de la foto, este es Lynn Owens, es el presidente del Comité de la Bombilla Eterna. Y si os fijáis en su dedo, veréis que está señalando una bombilla, que es la bombilla del Parque de Bomberos de Livermore. Que el interior de esta bombilla, su museo y su comité, es que lleva encendida desde los años 90, de 1890. Esto nos sirve para cuestionarnos cuánto duran los objetos que nos rodean y que incluso llegamos a llamar consumibles. Pero si vamos a hablar de cosas que no duran, yo creo que el Nokia 3310 puede darnos la solución. Yo creo que todos tenéis móvil, no sé si alguno de vosotros tendrá todavía algún móvil de este tipo. Creo que Pérez Reverte sí que sigue usando uno de estos, pero aparte, si usáis WhatsApp, usáis aplicaciones, pues bueno, todo eso seguramente implica que no tengáis un móvil tan viejo como este. Así que mi pregunta, mi siguiente encuesta... Ah, mira, sí que hay gente sin calcetines, qué alegría. Eso, bueno, mi siguiente encuesta es... la de ¿cuánto tiempo tiene vuestro móvil? Hay alguien que ha dicho que tiene un Nokia desde hace 13 años y lo sigue usando. Si lo usas para construir edificios o como muro de carga, no cuenta. Pero si lo usas para llamar y tengo un 3310 operativo, el serpiente va de lujo. Bueno, eso es lo importante, que la serpiente funcione bien. Bueno, os he mandado la encuesta del móvil y bueno, me alegra ver que hay respuestas que superan los 5 años. Eso la verdad es que es una
es una suerte, ¿no? que haya gente que conserva el móvil de 5 años. Pero tengo que deciros que, independientemente de lo que diga esta estadística, no es representativo. La gente muy rara vez tiene un móvil de más de 5 años. Sabemos que a partir de 2 años el móvil es viejo, queramos o no, porque incluso los sistemas operativos dejan de actualizarse, porque bueno, por el bombardeo un poco del consumismo alocado que tenemos con el tema de los móviles. Y sí, todos queremos el móvil que tiene menos de 1 año. Podemos sobrevivir incluso con el móvil que tiene menos de 2 años y me quiero comprar el que tiene menos de... O sea, y me quiero comprar ya si tiene menos de 3 años, ¿no? Así que, bueno, esta encuesta la verdad es que me ha alegrado mucho de los 5 años. Vuelvo un poco a la presentación porque, claro, todo esto es de impresión 3D, ¿no? ¿Qué tiene que ver mi consumo alocado con la impresión 3D y la economía circular, ¿no? Bueno, aquí es donde entra los objetivos de desarrollo sostenible, la economía de recursos. Los objetivos de desarrollo sostenible, supongo que todos los conoceréis, son 17 objetivos que para mí son como el mayor pacto de toda la humanidad por un futuro que tiene que pasar por esas claves sí o sí, porque si no, no habría futuro. Lo vamos posponiendo, a veces se llama 2030, otras se llama un poco después, eso es lo de menos. Lo importante es que hay una serie de datos que nos indica que tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas y estos objetivos, que cada uno corresponde a una temática, estos 17 objetivos, nos dan las claves para actuar y conseguir que el mundo siga estando ahí después de nosotros. Y a mí el objetivo que traería un poco a esta conversación es el objetivo número 12, que es el de producción y consumo responsable. Este objetivo nos habla de gestionar el consumo de agua, entre otras cosas. Claro, si nos planteamos que en el mundo hay más de 1.000 millones de personas que no tienen acceso a agua potable, es un punto de partida para plantearse un poco la forma en la que estamos usando el agua, ¿no? Como punto de partida. Pero si además decimos que de todo el agua potable, o sea, perdón, de todo el agua, solo el 3% es potable, y de ese agua potable, ¿no? Y de ese agua potable, al final, el 0,5% es de consumo, ¿no? Estamos hablando de una cantidad muy, muy, muy reducida de agua disponible para consumo, agua disponible para construir, para los campos de cultivo. Hablamos de que tenemos un bien que, queramos o no, es de lujo y es muy escaso. Y ahí entra, esta vez sí, la industria de la construcción. La industria de la construcción, que para mí me sorprende porque a veces parece que los que estamos dentro de la industria de la construcción no consideramos que sea una industria más. Parece que es pues simplemente estamos ahí, ¿no? Y hacemos edificios, construimos y a ver quién hace el render más guay. Pero en realidad la industria de la construcción es igual que vemos que los coches cambian y han cambiado notablemente en los últimos años, la industria de la construcción daría unas cuantas sorpresas sobre lo que a innovación se refiere y a implementación también, ¿no? Como ejemplo, voy a poner un trocito de una peli que me encanta, que es One Week. Ay, no sé si esto va a cargar, porque a lo mejor... Igual no carga, porque como hemos tenido todos los problemas estos, decidí que no va. Bueno, os recomiendo esta peli, One Week, de Buster Keaton, es de 1920, corrígeme si me equivoco, y este es Thomas Edison junto a una maqueta de un dispositivo para construir casas de una sola tirada. Básicamente, los dos hablan, la película de Buster Keaton habla sobre un sistema prácticamente de IKEA que te envían las cajas de una casa desmontada, tú coges la montas y en supuestamente muy poquito tiempo tienes una casa muy chula. La peli
evidentemente hace que no sea tan divertida el montaje. Pero en la patente de Edison hablan de hacer un sistema constructivo que permita fabricar de un golpe, ¿no? de un solo vertido, una casa de hormigón. Y también estamos hablando de hace bastante tiempo. ¿Cuáles son las innovaciones de la construcción? Porque evidentemente en construcción hemos innovado muchísimo. Entonces, es un estudio de arquitectura delineando hace, bueno, no tanto tiempo, es decir, estamos hablando de este siglo pasado. Hacía falta una cantidad ingente de personas para pasar a limpio planos, para copiar, para hacer cosas que al final ahora, con el dibujo asistido por ordenador, el BIM, el Building Information Modeling, no solo tenemos los dibujos ya hechos, las imágenes exteriores hechas, nos permite hacer cambios al momento. Las bondades del salto tecnológico que hemos pegado en la fase de proyecto de los edificios es brutal, porque nos permite tener el conocimiento absoluto, pero absoluto, de todas las fases intervinientes en el proceso. Una monitorización total. Podemos hacer modelos predictivos, implementar inteligencia artificial, diseño generativo, podemos hacer trazabilidad de todos los recursos, de dónde vienen, podemos conocer hasta el más mínimo detalle de cualquier huella de carbono que se haya generado en todo el proceso o el proceso final de la vida del edificio. Podemos saber todo sobre nuestros edificios. Y sin embargo, seguimos construyendo pirámides. Y las casas no son pirámides. Las casas construimos ahora con hormigón, o no, o con ladrillo. Y en realidad hace 5.000 años en Mesopotamia las casas se construían pues, con ladrillo, paredes verticales, casas de aproximadamente unos 90 metros cuadrados, con un patio. Eso seguro que en cualquiera de las búsquedas de idealista podemos encontrar un piso con esa descripción. Ladrillo, paredes rectas, patio, 90 metros cuadrados. Bueno, pues eso es toda la innovación que hemos hecho en los procesos constructivos. Inventamos el hormigón para acabar construyendo exactamente igual que como construíamos hasta ahora. Construimos las pirámides y después de eso seguimos poniendo bloques uno encima de otro. Además, tenemos la pericia de que cogemos la piedra, le damos una forma, generamos artificialmente el ladrillo, lo transportamos, generando un montón de CO2, aparte de las emisiones anteriores, y lo colocamos con unos obreros que van apilando esas piedras como si fueran sillares de una catedral prácticamente de hace unos cuantos siglos atrás. Y es que el sector de la construcción tiene muchos fallos en todas las... en todos sus procesos, ¿no? Al final, hemos dicho que solamente el hecho de tener que transportar en la producción, en los materiales, en las operaciones de la construcción, hay muchísimos fallos por los que se nos escapa muchísima huella de carbono. Y ahí es donde llegamos a la posible segunda revolución industrial. Perdón. Bueno, en realidad estamos en la cuarta revolución industrial, pero para mí hablo de la segunda revolución en la industria de la construcción. Y digo posible porque hace un momento lo comentaba, yo no estoy convencido de que la impresión 3D realmente vaya a cambiar el mundo. Yo creo que él puede cambiar el mundo, pero en nuestras manos está que sea un sistema robótico más, como cualquier otro, que nos va a hacer la vida mucho más fácil y va a mejorar muchísimo el mundo. Pero tenemos que aprovechar el cambio de tecnología para dar el salto a una nueva técnica. Si no, será eso, impresión 3D, ¿no? A mí, en este punto, he cogido el extracto de la frase de Levi Strauss. Es que no se trata de hacer piezas o incluso edificios impresos en 3D. Se trata de extraer, sintetizar el aprendizaje y optimizar nuestro funcionamiento para crear una industria más sostenible. No se trata de darle forma a lo que ya tenemos para que encaje la impresión 3D. La impresión 3D nos abre una puerta a una nueva geometría, a una optimización de recursos, a una posibilidad de definición impresionante, a diseños generativos, fabricación digital, muy bajo impacto ambiental.
Al final la impresión 3D nos abre la posibilidad de crear lo que hasta ahora simplemente no se podía. Y bueno, y en la última charla que di, en la Semana de la Ciencia, planteaba a los más jóvenes, bueno, no tan jóvenes, qué pasaría si como arquitectas, como arquitectos, diseñamos un edificio en Marte. Y nos llama Elon Musk y dice que mañana, hola, Víctor, soy Elon. Mañana sale el cohete para Marte. Tenemos que cargar el cohete con los materiales que haga falta para construir tu edificio que diseñaste. Y yo le respondo a Elon Musk, vale, pues llenarlo con ladrillos. Necesito 17 cohetes llenos de ladrillos para construir una habitación. Ah, y cemento. Vamos a imaginarnos, y es pasarse de la raya imaginando, que Elon Musk todavía no me ha despedido. Y siguiéndome un poco el rollo, y preocupado porque el cohete sale mañana, dice, pero Víctor, cuando te dije que encontramos agua en Marte, tú no pensarías que era para mezclarlo con cemento, ¿verdad? Ah, pues entonces necesito 4.200 cohetes llenos de agua para Marte. Más. Y si por el futuro de nuestra especie, Dios no lo quiera, Elon Musk sigue ahí detrás del teléfono y lanzan los cohetes y llega el operario a Marte e intenta fabricar hormigón con los 4.000 y pico cohetes que hemos lanzado hacia Marte para hacer mi habitación, seguramente nos demos cuenta de que a lo mejor tampoco fue la mejor decisión, porque como el clima extremo de Marte dificultaría mucho el fraguado, pues seguramente no tendríamos ese edificio construido. No podemos extrapolar las técnicas que en medio nos funcionan en nuestro entorno o que funcionan en algún entorno a cualquier sitio, ¿no? Y el ejemplo claro es este, ¿no? Es el de la construcción extraterrestre. A nadie se le ocurriría utilizar técnicas obsoletas para construir en Marte. Por temas de distancia, por temas de transporte, por temas de falta de agua, por temas de clima extremo. Y claro, si hablamos de clima extremo o falta de agua, en la región somos expertos. Esto es un gráfico de picos de temperaturas extremas de antes de ayer. Y esto es un poco la evolución la evolución de las temperaturas, de las anomalías de las temperaturas en los últimos años. De hecho, he puesto este vídeo, no sé si funcionará. Ah, sí. Esto es los cambios en la temperatura terrestre a lo largo de los últimos años. Si llegamos al final, pues nos sorprenderá, ¿no? Cómo desde 1850 ha podido ir cambiando la temperatura terrestre y además cómo se ha ido segmentando en los espacios más, en superficies más específicas de la Tierra, ¿no? Bueno, en definitiva, que esto acaba bastante lejos del centro. Para los negacionistas, que la Tierra se calienta. Y claro, y pensamos en la arquitectura del futuro a través de la impresión 3D, además, como no puede ser de otra forma, pero cuando pensamos en la arquitectura del futuro, pensamos en ir a Marte o a la Luna. Y en realidad lo que tenemos que hacer es mirar a nuestro planeta. Este edificio de la imagen está hecho está hecho con tierra impresa, fabricado por la empresa WASP. Y es construir un edificio reduciendo el consumo de agua, el transporte, porque son materiales del sitio, la huella de carbono, por supuesto. No limita solamente el desperdicio, porque la impresora 3D sabe exactamente dónde está colocando cada material, maximizando las propiedades. Y eso es la arquitectura del futuro, usar la tecnología para innovar en la técnica y no hacer lo mismo sin cuestionarlo, no hacer un edificio sin más, con un hormigón que nos sirva para hacer paredes verticales, ¿no? Tenemos la necesidad de actuar de manera diferente y claro, ese es el cambio, es eso, ¿tiene que pasar por la industria de la construcción? Sí, claro.
pero no todo. Es decir, el cambio no es el coche eléctrico o el hidrógeno verde. El cambio tampoco son los políticos ni sus medidas. El cambio somos nosotros, cada uno de nosotros, cada una de nuestras acciones. Y en eso tiene mucho que ver la impresión 3D. Aunque parezca que no, yo creo que la impresión 3D, esta tecnología novedosa, creada en 1950, luego fueron apareciendo varias patentes, varios actores, y este es de mis favoritos. Este es Hideo Kodama, que en 1980, en mayo, patentó un sistema de impresión 3D. Y lo que pasa es que, bueno, se le expiró el plazo de la patente, no tenía dinero y, bueno, uy, ¿qué pasa? Y después vino este señor, que es Jean-Claude André, que en 1984, en julio de 1984, pues patentó, presentó la primera fotopolimerización, la primera impresión 3D como de la historia, ¿no? Lo que pasa es que el Instituto Nacional Francés del Desarrollo Científico no le dio aplicación a esta tecnología, así que dijeron que se olvidara esto. Así que llegamos a Chuck Hull, que es el que viene después de este, que en realidad simplemente fue el que lo patentó. O sea, lo que los otros no habían llegado a buen término, él sí que lo hizo muy bien, lo patentó y ahora la impresión 3D todo el mundo piensa que es suya. Pero hablamos de impresión 3D, ¿cómo funciona la impresión 3D? Ay, me da mucha pena que este vídeo no se vea, porque es una escena del Quinto Elemento. Bueno, os la explico yo, ¿vale? No mola tanto como la actriz, pero bueno, en esta peli aparece la chica con un plato vacío, lo mete en un microondas mágico, ¿no? Y saca el plato lleno de comida, ¿no? Y eso, yo siempre me he imaginado la impresión 3D así, ¿no? Porque era como, pero ¿de dónde salen las cosas, ¿no? ¿Cómo se puede crear de la nada en 3D? ¿Cómo? Bueno, pues es muy fácil. La impresión 3D es añadir cosas a más cosas y generalmente lo llamamos capas. Añadimos capas horizontales, vamos superponiendo otras capas, otras capas, otras capas y así en este diagrama vemos cómo a partir de capas horizontales podemos construir objetos volumétricos. Capas horizontales que ya no tienen por qué ser tan horizontales, pero eso es para el módulo avanzado. Esas capas a su vez son en realidad churros, son mini churros del diámetro que nosotros decidamos, que se van uniendo, se van adheriendo, se van pegando y van formando ese objeto que al final es nuestra impresión 3D. En el caso del plástico, que es como la impresión más habitual, pues normalmente suministramos, le añadimos una bobina con filamento, con un plástico en este formato, en hilo, que pasa que un motor lo coge, lo empuja, lo calienta y lo va depositando para formar estas formas que veíamos aquí. Esto es un vídeo que no vais a ver tampoco porque es una simulación y YouTube no me está respondiendo ahora, pero bueno, al final era una simulación de cómo funciona este proceso, ¿no? A través del ordenador. Y en el caso del metal, porque es también un material que me interesa mucho, es un material de construcción que gracias a la impresión 3D permite optimizar todas sus propiedades, maximizar su comportamiento y reducir el consumo de manera drástica, pero súper drástica y con sus emisiones por delante, ¿no? Así que en impresión 3D de metal también es una realidad. De hecho, esta imagen es del puente de MX3D que está en Holanda. Y llegamos al que, bueno, un poco más la figura en la que más trabajo, ¿no? Que es la impresión 3D de hormigón. El caso de la impresión 3D de hormigón, el proceso es similar. Básicamente hacemos churros que colocamos milimétricamente en una posición. La posición donde colocamos ese churro ha sido simulada por ordenador y un robot hace que su colocación sea absolutamente fidedigna. Esto, quien haya estado alguna vez en obra, entenderá que es el paraíso de los sueños, que
un robot te coloque justo al milímetro donde tú quieres que esté lo que necesitas. Eso no implica solo una ejecución monitorizada, 100% controlada, con absoluto dominio de las calidades, una ejecución sin nada de desperdicio, con unos consumos de agua mínimos, un gasto de material muy, muy limitado, porque sabemos hasta la última gota, el último gramo, qué es lo que estamos usando, una velocidad de construcción muy elevada, una monitorización total. Al final, el futuro de la construcción, si no es esto, yo creo que no es. Y realmente la impresión 3D está en construcción, está en una coyuntura de desarrollo que puede cambiar las cosas. Fijaos que a mí me está dando para escribir una tesis. Los beneficios a escala industrial son enormes. Es casi la única respuesta posible a los 12, al objetivo 12 de desarrollo sostenible. Por el tema de agua, por el tema de consumo, por el tema de reducción. Pero ¿qué pasa con la escala doméstica? El cambio somos nosotros, eso está claro, cada uno de nosotros, cada una de nuestras acciones. Y el término prosumidor, que acuñado por Alvin Toffler en 1980, lo leí en una revista, en un monográfico de Luis Fernández Galiano hablando sobre el futuro de la construcción. Y el término prosumidor es que somos potenciales productores, aparte de masivos consumidores. El autoabastecimiento es un concepto que ha estado siempre, que siempre vuela sobre nosotros. Pensamos en fotovoltaicas, energías renovables, pero al final el ser prosumidor, el tender al prosumidor, evita que actores externos, que productores externos fabriquen en masa, esperemos que compremos algo de sus productos. Cuando se fabrica 1 millón, de tazas esperando que compremos algunas, no se espera que se compren todas. Se espera que se compren las suficientes como para que eso haya sido rentable. Y claro, en una era digital en la que compramos apps, compramos música, compramos libros, suscripciones, ¿no podríamos comprar diseños y fabricarlos en casa? Yo creo que el máximo exponente de eso es la impresión 3D de comida, que es un poco el vídeo que os quería enseñar antes de la peli esta del quinto elemento. Claro, el culmen de la fabricación, para mí, como antes me lo preguntaban en una entrevista, es imprimirnos nuestra propia comida, pero eso ya existe. Es decir, esto es una marca de impresoras 3D de comida que cualquiera puede tener en su casa y fabricarse su comida impresa en 3D. Eso para mí es más el cambio de mentalidad que el cambio de las posibilidades. Porque para mí la autofabricación abre la puerta a un consumo indirecto casi nulo. Hoy estamos consumiendo algo, es una charla, para lo que deberíamos haber emitido kilos y kilos de CO2, en mi caso, yendo a Cartagena, y el resultado es el mismo que podríamos haber tenido ahí, o incluso mejor si vais en pijama. O sea, se abre la puerta a reparar y prolongar los objetos que nos rodean con impresoras 3D, gracias a imprimir complementos, imprimir componentes, imprimir herramientas, eliminar la contaminación asociada a lo que compramos. ¿Os habéis parado a pensar de dónde vienen vuestros calcetines? Lo que han contaminado para producirse, lo que han contaminado para llegar a vuestro espacio mediterráneo favorito, lo que vosotros habéis contaminado para llegar hasta ahí, recogerlos y llevarlos a vuestra casa. La culpa no es de Amazon, la culpa no es de Nike, ni de los políticos, ni de los fabricantes. Tampoco es nuestra. Pero es que la solución no va a ser ni de Amazon, ni de Nike, ni de los políticos, ni de los fabricantes. Las soluciones son soluciones individuales, son soluciones de responsabilidad ciudadana. La impresión 3D abre la puerta a autoproducir lo que necesitamos y reducir el consumo, descentralizar la producción como hicimos con el COVID, a personalizar lo que compramos. Y todo esto no sería posible sin una economía digital que es exactamente lo que ya tenemos, porque todos compramos a través de Amazon, todos usamos banking online y todos sabemos que podemos comprar perfectamente archivos encriptados y un comercio totalmente seguro.
Y la moneda más fuerte de todo esto es el hecho de que sean de código abierto la mayoría de estas impresoras domésticas, ¿no? El que sean impresoras 3D de código abierto nos posibilitan fabricar de manera autónoma con contenido de la red, con contenido que los usuarios van subiendo, con materiales que perfectamente podríamos encontrar en cualquier ferretería o incluso en un Leroy Merlin. Y el hecho, ya el remate absoluto, es que se pueden imprimir a sí mismas para fabricar más impresoras 3D, ¿no? Utilizando además materiales biodegradables o materiales reciclados o cualquier tipo de esto, ¿no? O sea, que para mí la impresión 3D de código abierto es el protagonista un poco del pensamiento de cambio a través del cual la fabricación aditiva nos abre la puerta, ¿no? Estas son algunas de las impresoras 3D de código abierto que uso. Y eso me lleva un poco a mi proyecto que hice cuando estaba como proyecto final de la Escuela de Arquitectura aquí en la UPCP, que es que yo me fabriqué una impresora, cuando lo que comentaba al principio de la charla, Patricia, me fabriqué una impresora 3D pues, para hacer unas maquetas con madera, con la ayuda de mi hermano, porque además yo ni sabía soldar nada. Y eso me abrió la puerta a que yo podía fabricar objetos. Y esos objetos eran pues mini Yoda, o podían ser Darth Vader, o podían ser edificios. Porque al final, no sé si tengo algún Lego por aquí, pero es que nuestros edificios, volviendo a lo de Mesopotamia, son Legos. O sea, seguimos trabajando exactamente igual. Entonces, partiendo del planteamiento del Lego, podríamos llegar con una impresora doméstica, una impresora pequeña, a hacer ese tipo de cosas. Pues bueno, yo me planteé si podíamos resolver una catástrofe humanitaria juntando la arquitectura y la impresión 3D. ¿Por qué? Porque es que además, si hablamos de que la impresión 3D no necesita agua o puede usar materiales locales, pues bueno, ya hemos comentado antes que el agua es un bien escaso, muy escaso, pero es que además muy, muy mal repartido. En las catástrofes lo primero que desaparece es el agua para consumir y por supuesto el agua para construir. Tampoco sería lógico, pues como lo de Elon Musk, ¿no? No sería lógico decir que carguen los aviones que iban a llevar medicinas o recursos básicos, que los carguen con agua, ¿verdad? Porque al final tenemos que cambiar la forma en la que nos planteamos la solución a esa crisis. No podemos estar siempre hablando de Marte, ¿no? Aquí, en este vídeo, yo creo que tampoco se ve. Bueno, me tendréis que creer, aquí es un poco el cómo se reciclaba, porque además creo que han preguntado por el chat algo de un reciclaje de material. Bueno, pues en este vídeo luego pasaré el link donde está toda la información. Se ve cómo iniciamos el experimento de reciclaje de plástico de botella porque en las catástrofes pues no tenemos agua, no tenemos muchísimas cosas, pero lo que sí que hay normalmente es plástico, porque Coca-Cola llega a todos sitios y como cada año compramos 500.000 millones de botellas de plástico que no se van a descomponer hasta 450 años, pues tenemos bastante material para fabricar edificios con plástico e imprimirlo en 3D. Así que se hizo una campaña de captación con la Consejería y la UPCT y una fase de experimentación en el Centro de Referencia Nacional de Química para situarnos en una de estas catástrofes. Esto es un diagrama de flujos de desplazamientos. Algunas de las catástrofes no voy a entrar porque creo que con los problemas técnicos del principio ya hemos perdido bastante tiempo. Pero bueno, se hizo un análisis de ver cuál es exactamente la situación de las catástrofes humanitarias y qué implica, ¿no? Y al final pues decidimos irnos vimos cuáles eran las causas de esas catástrofes y centrándonos en el país de República Centroafricana, pues encontramos que había una diferencia súper importante entre los problemas que nos encontrábamos en República Centroafricana y los que nos podíamos encontrar aquí. Esto es un gráfico DALI comparativo entre España y República Centroafricana antes del COVID. ¿Por qué? Porque al final en un país subdesarrollado,
o en una catástrofe, lo que vemos es que hay más cantidad de enfermedades infecciosas y en los países más desarrollados tienen enfermedades que se las asocian pues, con países desarrollados, enfermedades no infecciosas, diabetes, Alzheimer. Conocer un contexto absolutamente desconocido te hace plantearte que la solución, si en algún momento te habías cuestionado hacer una solución estándar, estás acabado, ¿no? Porque además, viendo que no es algo puntual, es algo que ocurre de manera sistemática en todo nuestro planeta, ¿no? Esto es un diagrama de desplazamientos por conflictos o por desastres naturales en todo el mundo, ¿no? Y realmente es bastante espeluznante. Pero bueno, volviendo a República Centroafricana, nos enfocamos en la ciudad de Bria, concretamente en el campo de refugiados PK3, que es uno de los más grandes del mundo. Este campo de refugiados, pues bueno, era un lugar absolutamente caótico, disperso. Claro, es un desplazamiento de miles de personas a un lugar no planificado, sin una red de suministros, sin cuestionar o sin prever el abastecimiento de esos miles de personas que necesitan recursos, su saneamiento, sus infraestructuras, cómo se tiene que hacer una ordenación. Bueno, pues todo ese tipo de cosas, lo que cogimos fue el campo preexistente y conforme los estándares de la ONU y las recomendaciones para los campos de refugiados, pues hicimos ese planteamiento de cambio de ordenación con perspectiva un poco de los niños, perspectiva de género, también un poco de perspectiva de un sistema que funcione, ¿no? Y que aporte un cierto grado de dignidad a las personas que están viviendo ahí, aparte de hacer que el consumo de recursos sea sostenible. Así que analizando cuáles son los modelos de esos refugios que existen actualmente y se están utilizando en los campos de refugiados, llegamos a la conclusión de que podíamos hacerlo en 3D. Y para imprimirlo en 3D teníamos que estar muy seguros porque no requería un consumo de agua, el diagrama de tiempos de fabricación disminuía, el diagrama de peso a la hora de transportarlo era incluso inferior y el impacto ambiental era mínimo en comparación con otros sistemas. Entonces, pues como tuvimos que buscar un sistema geométrico que diera lugar a esa nueva forma de construir, ¿no? Se hicieron más de 17 versiones imprimibles en 3D, pero también con unos parámetros que fueran desplegables, que tuvieran cierta capacidad de llevarse a cabo. Dimos con una geometría que nos convenció bastante por su estabilidad, por su optimización del funcionamiento estructural y por esa relación entre material usado, peso y resistencia, ¿no? Que fuera imprimible en 3D. Hicimos muchísimas pruebas para que fuera no solo imprimible y no solamente construible, sino que además fuera desmontable, actualizable por si se rompía, que al mandar esos equipos de autoproducción, de prosumidor, las propias comunidades pudieran empoderarse y no dependieran de la ayuda externa, sino que pudieran ir actualizando y sobreviviendo, no sobreviviendo, sino resiliendo en su nueva normalidad. Y claro, y llegamos al punto del material, ¿no? El material de esta investigación fue eminentemente el plástico, porque el plástico pues, está por todas partes, es un material que funciona muy bien, tarda mucho en degradarse. El problema es eso, que funciona muy bien, tarda mucho en degradarse. Pero bueno, por algo lo llaman planeta azul, porque está lleno de esto, y decidimos cogerlo, reciclarlo. No voy a decirte qué marca es esta botella de agua, pero lo convertimos en granza, a su vez lo transformamos en pellet, para finalmente convertirlo en filamento, que es alimento para nuestras impresoras 3D. Con el plus de que la impresión 3D es el único sistema de producción que permite crear rellenos que no sean ni 100% sólidos ni 100% sólidos, huecos, ¿no? Nos permite variar su densidad, lo que sean patrones y densidad de relleno. Claro, si esto lo controlamos bien, podemos hacer que nuestras piezas tengan el comportamiento estructural mínimo, justo el necesario para su funcionamiento y no estén absolutamente sobredimensionadas ni estén pues,
por debajo de sus requerimientos estructurales, ¿no? Porque al final esto es una estructura. Estas piezas, ¿no? Que eran modulares, que tenían que ser muy ligeras, muy resistentes, pero también desmontables, pues se fueron haciendo varias versiones. Todo esto en un ejercicio de que desde la botella que cogíamos, bueno, las botellas pues fueron bastantes, las transformáramos y al llegar a esto pudiéramos fabricar esto, pero cuando esta pieza final llegara a su vida útil, pudiéramos volver a resetearla y traerla adentro del círculo. Al final esto es el ejercicio de economía circular, que es buscar algo que incluso está fuera del sistema, como son las botellas de plástico que están en residuo, y darle una vida útil dentro de un sistema económico, ¿no? Así que, bueno, además se buscó generar una serie de patrones, unos patrones de tela para que el propio transporte pudiera ser luego el cerramiento de esas fachadas, ¿no? de esas envolventes que iban a cerrar nuestros edificios. Porque para la impresión 3D teníamos que tener muy claro que hay una serie de limitaciones, por lo menos hasta ahora, y es que pues, son capas sobre capas y claro, las capas sobre capas es muy posible que falle por ahí, ¿no? Entonces teníamos la hipótesis de que por aquí podían ir los tiros, así que no la podíamos creer o no, porque como íbamos a hacer un edificio entero en el que se supone que iba a vivir gente, pues teníamos que probarlo. Así que organizamos un experimento que duró más de un año, otra vez en el Centro de Referencia Nacional de Química, imprimimos más de 6.000 probetas con todas las configuraciones posibles, probetas normalizadas, pero con impresión 3D, con todas las posibilidades diferentes de configuración. Aquí no vais a ver el vídeo, de nuevo, pero os pasaré el enlace de la página web, que está toda la documentación. Hicimos todo tipo de ensayos que se nos ocurrió. Teníamos tiempo, nos lo estábamos pasando bien. Y todo con el objetivo de saber cómo se comporta, por dónde va a fallar y qué márgenes de seguridad tenemos para poder hacer con todos estos ensayos, de manera segura, un cálculo que nos dé un edificio construido con impresión 3D de plástico botella reciclada. Al final llegamos a la conclusión de que usando un 20% de material y determinados tipos de patrones, podíamos incluso estar haciendo edificios igual de resistentes, repito, con un 20% de material. Claro, esto lo simulamos, todo esto tanto como en cualquier proyecto de arquitectura, modelamos, descubrimos cuál era más o menos nuestro tamaño ideal para nuestro edificio, que eran aproximadamente unos 5 metros, vimos cómo se comportaba con todas las cargas de las lluvias y demás que hay en esa zona, y ya está. Y fin, podíamos seguir así con el proyecto o podíamos, como no se había hecho nunca, no me va a funcionar el vídeo, qué lástima, hacer un prototipo a escala real, que es lo que hicimos, para ver también un poco cómo se comportaba, cómo ya no el edificio en sí, si se mantenía o no, que confiábamos que sí, sino cómo de fácil es montarlo, hasta qué punto pues una persona sola podía montarla en un tiempo, ¿no? Y para ir aprendiendo, ¿no? Sacamos muchos errores de esa ejecución para montar este edificio, ¿no? Que al final, para mí, de lo más interesante, y me di cuenta casi al final, es que cabía entero en 2 cajas de aproximadamente 4 kilos. O sea que es un poco la enseñanza de que un volumen grande en realidad lo que estaba ocupando y más el aire que llevaba adentro, ¿no? Bueno, esta es un poco la imagen exterior de este prototipo que hicimos en verano de 2019 y elegí este día además porque iba a ser el día que tenía menos radiación de lo que había encontrado, pero resultó que fue el que dio el máximo histórico de temperatura, o sea que me salió el tiro por la culata. Pero eso nos llevó a que podíamos hacer un proyecto ahora sí de forma segura con este material, que decidimos que fuera un colegio por sus implicaciones sociales, por la importancia que tiene la educación en las catástrofes y la implicación que tiene el hecho de que niños no dejen de ir a la escuela durante las crisis, que es como una guerra, ¿no? Pensar en una situación en la que, por ejemplo, en la guerra de Siria, o sea, imaginaos años con un país en los que los niños no van a clase, ¿no? Esto ahora lo tenemos un poco en la retina
porque nos está sucediendo una cosa muy light en comparación con una guerra. Pero plantearos el impacto que tiene que tener en el desarrollo, en la supervivencia de una población si los niños dejan de ir a la escuela, ¿no? Y un campo de refugiados es fundamental que haya una escuela, y es fundamental que haya una escuela digna, que haya una escuela que dé todo el servicio que necesitan y, por supuesto, que contribuya positivamente al autoabastecimiento de todo el campo, ¿no? Y eso es un poco el planteamiento, ¿no? Contribuir con esos objetivos de desarrollo sostenible a la generación de una producción responsable, pero también a la producción de esos objetivos de desarrollo de comunidades, de educación y al final del empoderamiento de la población en la que estamos actuando, ¿no? Como cualquier proyecto de arquitectura, se hizo pues unos análisis, ¿no?, previos para saber cuál era el contexto en el que estábamos trabajando, y de esa forma también poder llegar a diseñar, pues esto es una chimenea climática con la que prescindíamos de sistemas de apoyo como el aire acondicionado para mantener temperaturas en el interior, ¿no? Es muy importante que los edificios pues alcancen ese carácter pasivo, ¿no?, frente al aporte energético continuo que lleva asociado a una huella de carbono, ¿no? Esas geometrías, esas chimeneas, esos módulos generan esta planta, ¿no?, que sería un poco el dibujo general que daría lugar a este edificio, ¿no?, por dentro. Y bueno, estas secciones, ¿no?, que aparecen, que las chimeneas suben, que termorregulan, las chimeneas que bajan, que recogen el agua de la lluvia para captarlo y abastecer al resto del campo. Esa agua de lluvia pues se decantaba, se filtraba, entraba en un depósito y volvía a ser potable. Así, estos son los captadores, todos los recolectores de la cubierta, y los desechos totales de todo el campo pues iban a una zona de fitodepuración para el riego del campo completo, donde estaban los cultivos por infiltración. Aquí os iba a poner otro vídeo resumen de un poco de esto que os he contado, pero creo que es más prudente también que os lo envíe un enlace. Ya estoy ya acabando. Quiero decir que para mí este es un proyecto que hice, bueno, no sé si lo he dicho ya, este era mi proyecto final de carrera de arquitectura con mi tutora María Mestre Martí, y este proyecto para nada era lo que yo pretendía, porque además casi tampoco sabía de impresión 3D cuando empecé, pero a mí me cambió la forma de ver cómo estamos gestionando nuestros recursos desde la vista del proyecto, ¿no? Cómo gestionamos nuestras oportunidades, cómo nos ponemos barreras de no, es que no puede ser autoabastecido, no, es que cómo va a ser todo con materiales locales o sin huella de carbono. Si en un campo de refugiados, esto no es ni siquiera una opción, en un campo de refugiados es absolutamente imprescindible que sea autoabastecido, porque si no es autoabastecido no va a haber una red de alcantarillado que te apoye, no va a haber una red eléctrica que te suministre, no vas a tener un suministro de hormigón para poder estar haciendo lo que tú quieras. Al final, el pensamiento disruptivo en este tipo de situaciones, yo creo que es un ejercicio de necesidad en esos casos. Pero es que si volvemos a nuestro contexto, es un ejercicio de responsabilidad. Como si nosotros sí tenemos las herramientas, ¿por qué no íbamos a estar haciendo? ¿Cómo no íbamos a estar haciendo este ejercicio que sí que es posible que lo abordemos nosotros en nuestras ciudades, que sí que tenemos los medios? Así que como conclusión, un poco, y perdonar el estrés de toda la charla, que me he puesto un poco tenso al principio, yo creo que es importante sacar como conclusión que no, la impresión 3D no va a cambiar nuestra forma de consumir ni nuestra forma de producir. La impresión 3D cambia la producción y cambia el consumo, pero somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de, haciendo el ejercicio de concienciación, ¿no?, el ejercicio del calzoncillo, de reconocer qué es lo que estamos haciendo mal y abordarlo. Hemos entrado en una revolución de medir las consecuencias de todos nuestros actos. El cambio de tecnología nos permite
abordar una renovación de los estándares de consumo como nunca. Y la impresión 3D, eso sí, abre la puerta a autoproducir lo que necesitamos, a reducir el consumo, a descentralizar la producción, a personalizar lo que compramos. La impresión 3D nos va a permitir, de una vez por todas, un empoderamiento de las comunidades que lo necesitan. Y, bueno, en realidad, para mí supone, como decía antes, de la escena esta que quería enseñaros de la peli del Quinto Elemento, la autoproducción, ¿no? El plato de comida que de repente se convierte en algo que contiene, ¿no? Pero también el autoabastecimiento, el autorreciclaje, la reparación, la reutilización, la reducción, usando además materiales sostenibles y sin consumo de agua. Es decir, es todo lo que queremos para nuestros objetivos de desarrollo sostenible, podemos aplicarlo a través de la impresión 3D y de muchísimas otras tecnologías. Pero creo que la impresión 3D nos hace, además, ser conscientes de lo que estamos produciendo, porque además lo que hacemos es nuestro, lo estamos fabricando nosotros, y eso también le aporta un plus, ¿no? Y yo creo que bueno, no, yo tengo aquí algunas notas de cosas, es que tengo muchas cosas que anotadas y que quería deciros. Pero bueno, en definitiva, ahora mismo todo esto que estamos hablando de la impresión 3D no sería posible sin un comercio digital, lo he dicho antes, pero es que lo llaman fabricación digital. Estamos en un comercio totalmente centralizado digital. Y la impresión 3D no va a cambiar el mundo, pero sí va a cambiar la forma en la que lo construimos. Yo creo que está en nuestras manos, seamos arquitectos, filólogos, educadores, lo que sea, en lograr que la impresión 3D no sea una aplicación más de la robótica en nuestras vidas. Yo creo que tiene que ser más una óptica a través de la cual mirar el mundo que nos rodea y replantearnos la forma, el cómo y el por qué hacemos las cosas e intentar cambiarlas. Y ahora sí, José Luis, porque además Ahora creo que sí, tengo... me he colado, perdona, porque pensé que habías terminado y he entrado un Yo poco también, antes. ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias. Invito a Patricia que se incorpore también. Y bueno, pues vamos a dar, bueno, pues un poco entrada a la participación del público que nos ha acompañado, al que vuelvo a agradecer su compromiso y pues su esfuerzo en aguantar el primer momento que hemos tenido ahí de dudas, pero que bueno, pues como toda la charla creo de Víctor hoy, pues nos da esperanza, ¿no? De que cuando uno es perseverante y aguanta ahí las dificultades, pues al final se hacen cosas, ¿no? Y bueno, yo quería comentar, solo antes de dar paso a las preguntas, que bueno, que tras una introducción amplia y desde distintos enfoques, pues yo destacaría que aquí hay gente de acción entre la gente joven que ha estado también un poco en el punto de mira últimamente. Y bueno, pues no hemos hablado, solo Víctor no nos ha contado sueños, sino que muy recientemente está implicado pues, en la fabricación de viseras, que es algo muy concreto, cuando hizo falta, asociándose con otra gente que era capaz de hacerlo desde su casa, y con este proyecto de llevar la impresión 3D a una construcción real en campos de refugiados, ¿no? O sea que hay esperanza en todo lo que nos has contado y con ejemplos reales y tangibles. Entonces, pues yo creo que es importante que entre estos tiempos haya gente como tú que nos diga que hay futuro y hay esperanza en la gente y en las cosas y en la tecnología, ¿no? Que es algo que desde Cartagena Piensa pues siempre preocupa, ¿no? Cómo esa tecnología nos tiene que ayudar a mejorar, ¿no? Como sociedad. Y bueno, pues no sé si Patricia quería añadir algo más o pasamos directamente a las preguntas. Bueno, yo sí creo que lo suyo es dar paso al público que tan pacientemente ha asistido a la charla. A mí también veía que no caían, o sea, a pesar del retraso y de la ansiedad que hemos vivido todos. Bueno, también impresionante que Víctor, a pesar del inicio que hemos tenido, no haya decaído, sino más bien al contrario, se ha ido subiendo y ha ido viniendo arriba, se ha ido viniendo arriba. Y bueno, o sea, yo tenía como una reflexión todo el rato que puedo lanzar ahora o para cerrar, que me enlaza con otra charla que hubo hace poco
en Cartagena piensa, de Martin Hilbert, ¿no? Y yo creo que esto está en la onda y me asalta todo el rato esta, por un lado, duda o más bien compromiso, ¿no? Creo que es muy, muy interesante lo que plantea Víctor, de que somos nosotros, los que está en nosotros, ¿no? Está en nosotros hacer un buen uso de la tecnología de impresión en 3D, está en nosotros hacer un buen uso de la tecnología de la información. Y ahí está en el equilibrio de fuerzas entre los que la utilizan mal y los que la intentemos utilizar bien, ¿no? Pero desde luego nadie puede obviar su papel en la película, ¿no? en la película del mundo en el que vivimos. Todos estamos interpelados. Y es, bueno, de todo lo que has comentado, Víctor, que me parece todo interesantísimo, pero esto es lo que me voy a llevar yo esta noche. Esta noche y los próximos días y los próximos años, ¿no? Y es no olvidarte de que estamos todos interpelados, ¿no? Y muy bien, yo creo que pasamos a las preguntas del público, Claro. porque Sí, creo estamos que tienes fuera del plazo de acceso, tiempo, sin más. realmente tú mismo las puedes ver, pero bueno, yéndome hacia arriba, creo que la primera, Juan Pablo y Cari, pues iban en una línea. Juan Pablo decía, por ejemplo, lo ves, ¿no? ¿Tú das falta que las lea o hay alguna experiencia No de me salen los reciclado? nombres. A ver si... Vale, sí. Vale, Creo ya que veo los empezaban ahí nombres. las cuestiones. Si quieres empezamos a ir por orden. Preguntaba directo Cari. Vale, no me ha llegado la encuesta. No, más abajo. ¿Existe alguna experiencia Vale. de reciclado acoplado a impresión 3D, por ejemplo, de metal o de otros materiales? Bueno, yo creo que esto se hizo antes de tu experiencia concreta, ¿no? Con las botellas, por ejemplo. Bueno, yo quería poner el ejercicio, aparte de porque le tengo mucho cariño a mi perfección, pero quería poner el ejemplo de mi proyecto porque es algo absolutamente disruptivo, ¿no? Que incluso tiene un ejercicio de cambio de mentalidad en muchísimos sentidos que es un poco de lo que iba a esto, ¿no? De cambiar la mentalidad. No hace falta cambiar tanto la mentalidad ni irse a un proyecto como este para ver ejercicios de impresión 3D real a escala industrial, comercial, donde se está imprimiendo edificios con impresoras 3D de hormigón en todo el mundo. Los materiales cementicios ahora mismo tienen el boom de la impresión 3D con muchísimas formas. Y la impresión 3D de metal, pues bueno, el puente realizado por la empresa MX3D en Holanda, para mí es el paradigma, ¿no? de las posibilidades que nos da a través de la fabricación digital, el conocimiento del control paramétrico. Es que sería imposible fabricar esa pieza con otro sistema de fabricación. O sea, necesitarías un herrero de los que ya hace varios siglos que no existen, ¿no? Entonces, creo que sí, existen muchísimos ejemplos de impresión 3D de metal y de muchísimos más materiales. Y bueno, yo creo que si cualquier persona tiene que quiere referencias de esos proyectos, estaré encantadísimo de pasarlo. Yo ya os digo que en Facebook, en LinkedIn, en Twitter estoy en un mogollón de grupos de esos y nos lo pasamos bien. ¿El paradigma de los prosumidores cambia o más bien desmonta la lógica capitalista? ¿Es la ética de producción equilibrada con la naturaleza? ¿Conoces alguna experiencia de comunidad urbana o donde... perdona, es que estoy un poco atontado, donde se haya implementado esta fórmula? Vale, hay muchísimas iniciativas colectivas para el autoconsumo. Hay comunidades en las que se intenta hacer esto desde hace muchísimo tiempo. Hay tiendas de residuo cero, de comercio justo. Hay muchas tiendas en Murcia también, donde y en Cartagena. Eso, en Cartagena, donde se puede participar de manera más o menos colectiva. Pero vuelvo un poco al que esto no es un ejercicio de soluciones, es un ejercicio de cuestiones. Es cuestionarnos de dónde vienen nuestros calcetines. Es cuestionarnos si puedo comprar ese jabón en un sitio que me lo ofrezca
de una forma, con una producción más sostenible. O si puedo no comprar otra taza porque esta se me ha quedado vieja, o si incluso puedo llegar a reutilizarla, ¿no? Es un poco la impresión 3D a mí me sirve un poco de excusa para llegar al lenguaje del reciclaje, ¿no? La impresión 3D no es la puerta a fabricar más de una forma diferente. La impresión 3D es como cuando hacíamos fotos, ¿no? con carrete. Te hacía replantearte muchísimo el disparo que ibas a pegar, ¿no? Pues con una cámara digital, no. Con una cámara digital te pones a disparar a lo loco y una de las 100 saldrá a lo mejor, ¿no? Siempre te falta la buena, pero una de las 100 saldrá. Pues el aprecio a ese disparo con la cámara analógica es un poco también lo que creo que aporta el fabricarte tú algo, ¿no? El autofabricarte. Ese espíritu de las cosas que solamente te lo aporta, o ese cariño, el sentirlo como tuyo, no como algo que lo compras, sale un nuevo iPhone, lo tiras, lo cambias, te traen un nuevo iPhone, tiene un mega más, ¿no? Bien, luego había una cuestión más concreta sobre, creo que ya era la parte que estabas contando tu proyecto, pero no sé si Patricia se fijó, es ¿para qué es ese regresamiento, la zona gruesa que lleven las barras en la parte central? A ver, que me pierdo. Es justo debajo de Cari, hice una intervención recordando que podían preguntar y empieza una duda, ¿para qué es ese regruesamiento que llevan las barras en la parte central? Vale. No me fijé dónde lo preguntó. Pues no lo encuentro, pero bueno, supongo que... es que me da rabia no encontrarlo, ¿eh? Que como estoy... Bueno, pero la pregunta era esta, ¿no? Que preguntaban sobre la forma de la pieza. Claro, sí, bueno, la pieza... Estoy compartiendo pantalla, ¿no? ¿Verdad? No, ahora mismo no. ¿Puedo compartirla de nuevo y así... Y así... Vale, ¿la veis? Sí, a ver si buscas la pieza. Estáis viendo esta, ¿no? Sí. La pequeña. Vale. Esto, ¿no? Supongo que sería un poco eso. esto. Sí. Vale, esto es porque en realidad la pieza está el módulo que da lugar al edificio está compuesto por 3 piezas principales. Una barra, esto es media barra, una barra cortada por la mitad para que se viera el interior, un nudo y un acoplador. La barra se forma por 2 piezas, una que es un acoplador y un extensor. Eso es importante no solo porque en mi impresora puedo imprimirlo de golpe, pero la mayoría de impresoras 3D del mercado tienen un ancho de impresión muy pequeñito. Entonces, mi objetivo era que estas barras pudieran entrar en cualquier impresora 3D de código abierto. Y además ya por temas de pensar cuando se desmonte, esa pequeña articulación, que bueno, es una esfera con una articulación limitada, esa articulación nos permite que si en algún momento la estructura sufriera algún daño, se rompiera alguna pieza o lo que fuera, hubiese que desmontarla porque ya no es útil, pudiéramos articular ligeramente esa pieza y desencajarla. De otra forma no se podría desencajar, tiene que hacer ese movimiento, pero eso abre la puerta ya no solo a que sea montable, sino que también sea desmontable, que es un poco también el pensamiento circular de todo esto que nos rodea, ¿no? Muy bien. Luego, un poco más adelante, Enrique, creo que era, hablaba de los nuevos hormigones, sí, de Enrique. ¿Ves la pregunta? Hablaba de, cree que los nuevos hormigones o cementos con cosas pueden tener dificultad a la hora de imprimirse por la necesidad de alcanzar cierta temperatura por el extrusor. ¿La tienes localizada? ¿La pregunta? Sí, creo que sí. Bueno, si no te termino, dice, lo enfoco de cara a los hormigones ecológicos. Si una impresora 3D debe tener unas condiciones generales para poder mantenerse... Sí, más rápido si tú la lees. Que sí, Vale. ¿No crees que puede ser problemático instalar una impresora 3D enorme en un terreno en el que no podemos protegerla de la mejor manera? Vale, son muchas preguntas súper interesantes de gente que ya ha pensado ya se lo ha pensado. Vale, la pregunta de Enrique, vale, creo ha habido una pequeña confusión porque el hormigón en sí no necesita una temperatura de extrusión, es decir, cuando ponía el diagrama de que hay que calentar el filamento para que se fundiera, para que alcanzara un estado pseudolíquido, para luego depositarlo cuando se enfría y que se quede sólido, eso en el hormigón no ocurre. El hormigón
tiene la propiedad de que pues, tiene un estado pseudolíquido, más o menos cuando está en el estado fresco, y dependiendo de cómo diseñemos esa mezcla, esa matriz, ¿no? Pues tendrá un comportamiento más, el gel que lo forma, ¿no? Tendrá un comportamiento más estable, menos fluido, y eso también es parte del diseño que hacemos para que sea imprimible en 3D. Hay muchísimos requerimientos cuando te pones a bucear en el hormigón imprimible en 3D, pero bueno, que no usan, simplemente por aclararlo, no usan calor. De cara a los hormigones ecológicos, pues los hormigones ecológicos son bueno, cualquier hormigón que sea ecológico, sea imprimible en 3D o no, es bienvenido, porque como sabemos el hormigón es una parte muy importante de las emisiones de dióxido de carbono de la atmósfera. Yo, como sabéis, soy miembro del departamento de I+D de una empresa de cementos de aquí de la región de Murcia, y hay que ser consciente de que ese material, el cemento, contribuye de manera directa a las emisiones de CO2. Y es precisamente por eso por lo que la innovación en el cemento está dando unos saltos brutales, precisamente para disminuir ese impacto ambiental, incluso llegando a cotas en las que estamos ahora mismo de prácticamente huella de carbono negativa. Eso es paralelo a que sea imprimible en 3D, pero sí, esos nuevos materiales cementicios ecológicos van a estar en ese nuevo modelo de construcción, ¿no? Nivel de mantenimiento por humedad, problemático en una impresora 3D enorme en un terreno, que podamos protegerla de la mejor manera. Bueno, además son sistemas exteriores, ¿no? Antes también he leído por ahí alguna pregunta, no sé si por privado, si también las impresoras, no es mandar solo la impresora, también hay muchísima literatura científica sobre las células de autoabastecimiento, muchos sistemas para que sean realmente sistemas autónomos de producción, ¿no? Como que al final reciclar una botella no tiene prácticamente ninguna dificultad, convertirla en un filamento puede tener más o menos dificultad, pero se puede hacer en casa. Incluso yo he trabajado, he dado muchas charlas con un inventor de aquí de España que desarrolló una boquilla que tú le metes el trozo de botella y te lo va, o incluso le metes la botella con una tira y te va imprimiendo en 3D con esa tira, ¿no? Al final hay muchísimas, todo lo que sean soluciones tecnológicas, o las hay o acabarán apareciendo, ¿no? Lo que cuesta movernos son muchas veces esas barreras tecnológicas, tanto como las barreras preconcebidas, ¿no? Las barreras sociales, las barreras de ¿y por qué voy yo ahora a ponerme a pensar en hacer edificios con plástico, ¿no? o con barro? Bien. Bueno, luego Carlos parece que te preguntaba 3 cosas. La primera es más un comentario, no sé si lo estás ya leyendo, la influencia sí, lo he leído. De Emilio Pérez Piñero, y luego sí que te pregunta un par de cosas, porque enlazando con lo que hablábamos antes, ¿no? de experiencias cercanas, y dice, me parece importante y podrías profundizar en la autonomía constructiva. Una cosa es la construcción en casos de emergencia como catástrofes, pero en lo cotidiano, ¿cuál es su encaje legal en este país y ahora? Es una pregunta muy concreta. ¿Puedo construirme algo así en un terreno? Muy bien, con iniciativa. Mira, lo primero, este es el resumen del proyecto, y aquí, este señor de aquí es Emilio Pérez Piñero con su auditorio desmontable. ¿Vale? Sí, las referencias son evidentes porque además de los maestros no puedes hacer otra cosa más que imitarlos, copiarlos e intentar ser la mitad que ellos. Y en el caso de Pérez Piñero, todo lo que sean estructuras ligeras, estructuras desplegables, pues vamos detrás. En cuanto a la autonomía constructiva, sí, la autonomía constructiva, si hablamos de plástico, pues bueno, pues tienes plástico para construirte 2 islas si quieres, y la cuestión es cómo lo reciclas. Hay muchos sistemas de reciclado que te permiten convertir prácticamente el plástico bruto en material imprimido en 3D. Y en el caso de las emergencias, tiene esa aplicación que digo, no más fácil, es más directa porque lo hemos planteado directamente, pero es que a nivel doméstico, claro que podríamos hacer todo ese tipo de acciones, ¿no? Podemos tener nuestra impresora 3D en casa y alimentarla con plástico reciclado y fabricar cualquiera de nuestros
objetos cotidianos que tenemos en nuestra vida, ¿no? ¿Eso podemos llevarlo a edificios? Claro, por supuestísimo que sí. O sea, se están haciendo edificios pues, desde barro, containers, se están haciendo actualizaciones de edificios que no tenían la categoría esa de edificios en sí, ¿no? Estamos renovando la forma en la que entendemos la edificación. Y en cuanto a la normativa que eso implique, pues yo lo digo siempre, la normativa es importante, siempre que no te la salte. Ahora, la normativa no puede ir detrás de las decisiones proyectuales en nuestro sentido. Nosotros los arquitectos, ingenieros, somos los influencers de la norma. La normativa nos va a decir qué es lo recomendable hacer en base a las cosas que ya estén testeadas, en las cosas que ya estén validadas. Nosotros podemos asumir el plus de responsabilidad de ir un paso más allá, apostar por algo en lo que creemos, en lo que nuestros clientes están concienciados y darle forma. ¿Podríamos imprimir una casa en 3D con hormigón, por ejemplo? Por supuesto, se está haciendo. Hay que hacer un poquito más de papeleo, hay que hacerse un poquito más, firmar un par de cosas más y bueno, y a lo mejor tener alguna conversación un poco más o menos seria con el Ayuntamiento de Cartagena, pero seguro que se puede hacer porque además conozco muchísimos compañeros que ya lo están haciendo. Yo te quería comentar, bueno, recogiendo varias que ya ibas un poco llegando ahí a la tercera de Carlos, y es que hay varios participantes que nos hablan de que, bueno, has insistido mucho en la responsabilidad individual, pero aquí se habla de que hay más gente que tiene que ser actores en esto, porque si es el cambio tan grande que tiene que ocurrir, pues hablamos, pues por ejemplo, nos preguntan, recojo preguntas de Patricio, por ejemplo, necesitamos que las decisiones públicas, políticas, deban ser multiplicadoras de las acciones personales, incluso llegando al punto de facilitar impresoras a la ciudadanía. Y luego otro participante nos habla de que eso puede suponer no solo la parte pública, sino las administraciones, sino que los agentes de la construcción también tendrán que cambiar sus métodos y la empresa privada pues tendrá que estar también en esto. Con lo cual, bueno, háblanos, ya sabemos que la responsabilidad individual tan traída últimamente de que somos responsables de todo, está muy bien y hay que asumir cada uno su papel, pero ¿qué te parece lo que comentan los asistentes sobre esa necesidad de implicar a más gente, a más privados? Evidentemente, somos responsables de lo que hacemos, tenemos que hacernos responsables para hacer el cambio, ¿no? Eso no quita que si, por ejemplo, lo que se planteaba, ¿no? Que si por todos los medios quieres hacer una casa por impresa en 3D y, por ejemplo, el gobierno, las normativas férreas actuales que hay en España, que lo son y con motivo, no te lo permiten, pues es verdad que es un palo, ¿no? Y objetivamente, de cara, ya no hablo ni de como arquitecto, ni como cliente, ni como impresor 3D, hablo de pensando un poco en la empresa, ¿no? Si no incentivan que las empresas implementen estas tecnologías que se está haciendo, porque hay muchos proyectos de I+D, hay CEDETIS, hay de todo para que absorban estas nuevas tecnologías y las conviertan en sistemas de verdad de afrontar su producción, pues bueno, si no se hace es un problemón. Ahora, es verdad que si a las personas no se les permite tener su impresora 3D o no se les permite que, por ejemplo, mañana dicen se prohíbe el consumo de alimentos impresos en 3D, pues si lo prohíbe la autoridad sanitaria y es una razón, evidentemente está más que justificado. Pero es verdad que limitar el desarrollo tecnológico, porque todos sabemos que la robotización trae también otros debates detrás suyo, ¿no? Sobre la empleabilidad, sobre los trabajos tradicionales y demás, que no pueden tampoco ser descuidados. Si no planteamos los debates de manera justa y equilibrada, es muy posible que sí, que por mucha responsabilidad que tengas tú, hablando de impresión 3D, pues se te vaya entre los dedos. Que no quita que aunque veas al vecino tirar la lata en el contenedor de residuos, no justifique que tú lo hagas, ¿no? Al final la responsabilidad personal, la responsabilidad colectiva que tenemos, también nos la tiene que reparar un poco que están haciendo los demás si estamos seguros de que lo que estamos haciendo pues está contribuyendo a un bien común, ¿no? Entonces, por eso quiero un poco separar la impresión 3D con la sostenibilidad en general, ¿no? Porque la impresión 3D es
casi una moda más, ¿no? Una moda tecnológica más que podría pasar, podría caer en el olvido, podría no cuajar, pero al final la responsabilidad social, la responsabilidad ambiental que tenemos que tener todos, pues sí, a mí me da igual que el político diga que lo van a hacer de una forma, que van a dar incentivos o que no van a poner máquinas de estas que te devuelven un ticket si reciclas una lata, ¿vale? Al final hay que hacerlo y tampoco hay que cuestionarse infinitamente por qué estamos haciendo algo cuando sabemos que es por el bien común. Muy bien, pues no sé si queda alguna por ahí. ¿Te queda alguna, Patricia? ¿Has visto? Yo, así Son por las 9:10, ¿eh? sí. Y seguís fielmente ahí casi todo el mundo todavía. O sea que no sé si deberíamos ir cerrando. Había una muy concreta que creo que tiene respuesta fácil, que era si contemplabas el efecto de condiciones meteorológicas en la zona, como por ejemplo el viento, referidos a tu estructura tan ligera. ¿Cómo estás contemplado? Sí, de hecho, el viento fue importante, pero lo que fue importante, bueno, el viento es verdad que tiene una parte interesante, pero lo más difícil de solucionar fue el sistema de captación de agua, porque al final estábamos añadiendo una cantidad de agua brutal en una cubierta que es ligera, bueno, para que eso diera el sí quiero costó. Y aquí no hablamos de meterle más armadura. Aquí la geometría es la geometría y la resistencia es la resistencia, y aquí la verdad es que me las vi un poco en renunciar a los captadores de agua. Al final salió con más o menos límites de seguridad, quizá luego haya que hacerlo en la realidad un poquito más pequeño, pero el tema del viento también es muy importante, porque cuando he hablado de los patrones de telas que se fabrican, que son patrones que se mandan con todo el kit para que la gente en sus poblaciones puedan fabricar con unos algodones o lo que sea, puedan fabricar esas telas con esos patrones que están dispuestos en todas las fachadas y anclados al suelo de una determinada forma para que esas tracciones que teóricamente no están preparadas esta estructura para soportar, sea la membrana exterior la que con su geometría y su anclaje a cada uno de los nudos sí que absorba todas las tracciones por la succión del viento. Que eso, la verdad, es que yo cuando empecé a calcularlo nunca pensé que llegaría a salir. y pedí que me lo revisaran mucho. Pedí que me lo revisaran mucho porque ese tipo de cosas para un ejercicio teórico, pues bueno, te puede llegar a dar un poco igual. Pero es verdad que como todo esto iba de validar pensamientos, ¿no? De validar cuestiones que tienes en la cabeza, y además uno con el PFC se viene súper arriba y tal, digo, pues esto tiene que funcionar, porque si yo mañana me llaman de Oxfam, que era, bueno, yo tenía muchísimo apoyo por parte de la ONG de Oxfam, y digo, si me llaman de Oxfam y me dicen que lo construimos, pues digo, esto no puede decir de repente que esto no sirve, ¿no? A lo mejor hay que hacer alguna modificación, eso no lo niego, pero bueno, que en definitiva había que absorber esos inconvenientes, ¿no? Que existen en todas las edificaciones, y que para mí fue un reto y fue un placer, ¿no? Resolver todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Que el propio envoltorio que lo transporta sea en realidad el que da la respuesta a los esfuerzos de tracción como membrana continua en toda la fachada. Muy bien, pues por aquí nos piden, no sé si te va a dar tiempo rápidamente a poner los enlaces a los vídeos, porque Miriam nos comentaba que le gustaría poder acceder a esos vídeos, incluso la presentación. Sí, No sé si de hay hecho. manera de que los cuelgues. Y luego, pues Juan Pablo nos hacía un par de comentarios. Bueno, esto es la iteración total, que nos cuenta que estudió con el hermano de Emilio Pérez Piñero, dibujo, y que era ingeniero industrial y tuvo que ver sus diseños en Calasparra. Luego comenta la implicación de la empresa privada, que ya antes abordamos un poco esa cuestión. Y por último, pues nos hace una aclaración, entiendo que como experto, sobre la impresión 3D aplicada a alimentos. Pues hay que hacer desinfección de equipos tras cada proceso. Bueno, no lo Sí, leo. pero existen tanto boquillas biocompatibles, materiales biocompatibles. Es decir, no es en cualquier impresora, por eso son impresoras preparadas, ¿no? Que luego hay materiales, que un material de una taza no puede ser un material cualquiera, ¿no? Tiene que ser un material que sea biocompatible. Es un mundo, y yo realmente he hablado en los congresos de impresión 3D, he hablado con la gente que está puesta en ese mundo en el día a día, y realmente es una pasada, ¿no? Todo lo que hacen, todas las innovaciones que cada uno tiene en su sector, ¿no? Y al final, pues es una pasada. Muy bien. Pues nada, yo creo que Víctor está poniendo algunos enlaces. Ese es el enlace.
ese es el enlace del proyecto que Ujú. hice, este último del que he hablado. Ahí Ujú. está toda la documentación está casi actualizada en la página web, o sea que podéis Muy bien. meteros, y cualquier cosa que queráis, que necesitéis, cualquier cosa, pues bueno, estoy en LinkedIn, en todos sitios, o sea, en Twitter. No me voy a poner aquí a poner redes sociales, estoy en abierto, así que cualquier cosa Solo hay que que queráis, que googlear necesitéis. Víctor Martínez Pacheco y lo encuentras. Pues muy bien, yo creo que salvo que queráis añadir algo, Patricia, pues podemos ir cerrando, que son las 9:15. Sí, yo creo que eso, bueno, de nuevo agradecerte, Víctor, la charla, que ha sido interesantísima, como están colocando todos los participantes, ¿no? Eh, y nada, de eso, hasta la siguiente. Contaremos, de aquí a un tiempo contaremos. Nosotros estuvimos en la primera En charla. la primera, cuando no era nadie, en una salita pequeña con 50 personas y con muchos fallos técnicos, pero Casi te nada, veremos. casi nada. Yo creo que A mí me parece... la esperanza es algo que nos has aportado y además, como decía antes, a mí me gusta que no solo haya gente joven implicada, sino que no sea solo a nivel ideólogo, sino que construya cosas y se lance y sea valiente, porque ha sido una tarde de esperanza, yo creo, para los tiempos que nos corren, esperanza en el futuro, en las personas y esperanza en la tecnología. Así que, pues yo creo Pues que yo quiero es agradeceros, un bueno, final feliz. de la presentación no os he respondido porque me habéis puesto muy nervioso, me ha parecido se me pasaba demasiado y además he agradecido tener la cámara apagada en los primeros momentos. Luego además ha venido con los fallos técnicos, que os agradezco a todos muchísimo la paciencia, a todos los asistentes, a todo el equipo, porque bueno, o sea, lo bonito del directo también es un poco esto, ¿no? Que nos pone a prueba en cada momento. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por haber contado conmigo y a todos por haber venido aquí. Bueno, pues yo como representante de Cartagena Piensa, solo agradeceros a Patricia y a Víctor, a toda la gente que ha participado, intervenido en el chat. Recordaros la nueva charla que tenemos, que es enseguida, que es el jueves a las 7 también. Tenemos a María Merino con una charla titulada Tenemos que hablar de hombres y mujeres, buscando la igualdad en el autismo. No es la única en febrero, tenemos otra el martes 9, otra el jueves 11, otra el jueves 18, otra el jueves 25. Toda la No programación para. no parar, podéis consultarla en la web de cartagenapiensa.es, también las redes sociales. Y bueno, pues nada más, que muchas gracias por estar hasta aquí, que nos vamos a cenar y contentos después de una charla interesante en esta tarde de febrero. Muchas gracias y nos despedimos. Bien, Gracias. chao. Hasta luego. Adiós. Adiós.